El sol descendía lentamente sobre el vasto desierto de Madián, tiñendo de tonos dorados las arenas interminables. El calor del día daba paso a una brisa fresca mientras las sombras de las rocas se alargaban. Entre los valles y colinas solitarias, un hombre caminaba con paso sereno, guiando a un pequeño rebaño de ovejas. Moisés, un hombre de rostro curtido por el sol y la experiencia, avanzaba sin prisa pero con la mirada perdida en el horizonte. Había pasado años en aquel lugar, alejado de la opulencia y el bullicio de Egipto. Desde que huyó de la ira del faraón, su vida había cambiado drásticamente. Ya no vestía túnicas de lino fino ni caminaba por los palacios, sino que ahora era un pastor, un hombre de campo. Su hogar era la tienda de su suegro Jetro, su compañía era su esposa Séfora y su hijo Gersón. Se había acostumbrado a la rutina de los días, a la soledad de las montañas, a la sencillez de una vida que, aunque humilde, le brindaba paz. Pero en su corazón aún ardía una pregunta. ¿Había sido olvidado por Dios? Moisés se detuvo en lo alto de una colina y observó el paisaje. Desde allí, podía ver el monte Horeb, una majestuosa elevación rocosa que se alzaba en la distancia. Algo en ese lugar tenía un aire sagrado, como si una presencia invisible habitara en sus alturas. Las ovejas pastaban tranquilamente a su alrededor y él suspiró. Aunque había aprendido a aceptar su nueva vida, no podía evitar preguntarse si su propósito en este mundo se había desvanecido. Entonces, un destello captó su atención. No muy lejos, entre los matorrales secos y las rocas, una zarza ardía con un fuego extraño. Moisés frunció el ceño. En el desierto, los incendios espontáneos no eran inusuales, pero este era diferente. El fuego era intenso, sus llamas danzaban con furia, pero la zarza no se consumía. El arbusto permanecía intacto, como si la propia naturaleza se negara a ceder ante el poder del fuego. El corazón de Moisés latió con fuerza. «Voy a acercarme para ver por qué esta zarza no se quema», murmuró, y comenzó a descender con cautela. A medida que avanzaba, un sentimiento inexplicable lo envolvió. Era como si el aire se cargara de una presencia sobrecogedora, como si algo más allá de su comprensión estuviera esperándolo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo. Entonces, una voz resonó desde la zarza, clara como el sonido del trueno, pero con la ternura de un padre llamando a su hijo. «Moisés. Moisés». El pastor sintió que su sangre se helaba. Sus rodillas temblaron y su respiración se entrecortó. Miró a su alrededor, esperando ver a alguien más, pero estaba solo. La voz parecía emanar del fuego mismo, y en su alma supo, sin duda alguna, que no era un hombre quien hablaba, sino el mismo Dios. «Aquí estoy», respondió con humildad. El fuego brilló con mayor intensidad, y la voz volvió a hablar con autoridad. «No te acerques más. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa». Moisés, temblando, se apresuró a obedecer. Descalzo, sintió la frialdad de la tierra en sus pies y una sensación de reverencia lo envolvió. Se postró, cubriendo su rostro con las manos, pues no se atrevía a mirar la zarza directamente. «Yo soy el Dios de tu padre», continuó la voz. «El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». El corazón de Moisés se contrajo. Aquel era el Dios de sus antepasados, el Dios de las promesas, el Dios que había guiado a su pueblo a través de generaciones. Y ahora, después de tantos años de silencio, le hablaba a él. «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto», dijo el Señor. «He escuchado su clamor a causa de sus opresores. Conozco sus sufrimientos y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y llevarlos a una tierra buena y espaciosa, una tierra que fluye leche y miel». Moisés escuchaba con atención, pero su mente no podía dejar de preguntarse por qué Dios le decía aquello a él. «Ahora, ve, porque te enviaré a Faraón, y tú sacarás de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Yo?», susurró Moisés, levantando la vista con incredulidad.
¿Quién soy yo para ir ante Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Su voz temblaba. El recuerdo de su huida regresó a su mente. Él era un exiliado, un hombre sin autoridad, un pastor de ovejas en una tierra extranjera. ¿Cómo podía enfrentarse al rey más poderoso del mundo y liberar a un pueblo entero? Pero Dios respondió con una certeza inquebrantable. Yo estaré contigo. Moisés sintió que algo dentro de él cambiaba. No eran sus propias fuerzas, ni su propia valentía lo que lo harían capaz de esta misión. Era la presencia de Dios. El fuego seguía ardiendo, pero la zarza permanecía intacta, como una señal de que lo imposible podía suceder cuando Dios estaba en medio de ello. El llamado estaba hecho. Moisés se quedó inmóvil, sintiendo el peso de aquellas palabras grabarse en su alma como un sello imborrable. Yo estaré contigo, había dicho Dios. ¿Pero cómo? ¿Cómo podía un simple pastor de ovejas enfrentarse a la maquinaria de uno de los imperios más poderosos del mundo? La voz de Dios había sido clara, pero la duda se anidaba en su corazón como una sombra persistente. Se atrevió a alzar el rostro, aunque todavía no podía mirar directamente a la zarza. Señor, balbuceó, si he de ir a los hijos de Israel y decirles que el Dios de sus padres me ha enviado, ellos me preguntarán su nombre. ¿Qué les responderé? El fuego pareció estremecerse, y entonces la voz resonó con una solemnidad indescriptible. Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a vosotros. Moisés sintió que su cuerpo se estremecía de pies a cabeza. Yosa. Un nombre tan poderoso, tan absoluto. No había comparación, no había otro como él. Era el Dios eterno, inmutable, soberano. Pero aún así, el peso de la misión no oprimía. Señor, pero, ¿y si no me creen? ¿Y si dicen que no me has enviado? Entonces Dios le respondió con paciencia. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Moisés miró hacia abajo y vio su cayado, un simple pedazo de madera desgastada por los años. Es mi vara, dijo. Échala en tierra, ordenó Dios. Moisés obedeció, y en cuanto la vara tocó el suelo, sucedió algo imposible. La madera se retorció, cambió de forma, y ante sus ojos apareció una serpiente viva que siseó al instante. Moisés retrocedió instintivamente, el miedo nublando su juicio. Pero entonces, Dios le habló de nuevo. Extiende tu mano y tómala por la cola. Todo en su instinto le decía que no debía hacerlo. Todo pastor sabía que jamás se tomaba una serpiente por la cola, porque era una invitación a que te mordiera. Pero esta vez, no era su instinto lo que debía seguir, sino la voz de Dios. Con un suspiro tembloroso, estiró su mano y sujetó a la serpiente. Y en cuanto la tocó, volvió a transformarse en su vara. Moisés la miró con los ojos abiertos de par en par. Esto es para que crean que el Dios de sus padres te ha enviado, dijo Dios. Ahora, mete tu mano en tu pecho. Moisés obedeció y deslizó su mano dentro de su túnica, contra su corazón. Cuando la sacó, su piel había cambiado de manera aterradora. Estaba cubierta de lepra, blanca como la nieve. Un terror indescriptible lo recorrió, pero la voz de Dios fue firme. Vuélvela a meter en tu pecho. Lo hizo, y cuando la sacó de nuevo, estaba sana. Si no creen con la primera señal, creerán con la segunda. Y si aún no creen, tomarás agua del Nilo y la derramarás en tierra, y se convertirá en sangre. Moisés sintió que su mente daba vueltas. Las señales eran poderosas, pero aún así, una nueva excusa se formó en su mente. Señor, yo nunca he sido elocuente. No sé hablar bien. Soy torpe de lengua. El Señor guardó silencio por un momento, como si estuviera examinando las profundidades de su corazón. Entonces, su voz retumbó con autoridad. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo o al sordo, al que ve o al ciego? No soy yo, el Señor. Ahora pues, ve, y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Pero la inseguridad de Moisés era más fuerte que su fe.
Señor, envía a otro, por favor. El fuego pareció aumentar su intensidad y la voz de Dios se tornó firme. Tu hermano Aarón es elocuente. Él hablará por ti. Yo estaré con tu boca y con la suya, y les enseñaré lo que han de hacer. Moisés comprendió que no había más que discutir. Dios había hablado. Su llamado era irrevocable. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, tomó su vara y se preparó para regresar a Egipto. No tenía idea de lo que le esperaba. No sabía que se enfrentaría al corazón endurecido del faraón, que vería con sus propios ojos plagas azotar la tierra de Egipto, que abriría el mar en dos con su cayado, que guiaría a un pueblo entero hacia la libertad. En ese momento, solo sabía una cosa: el Dios de Abraham, Isaac y Jacob lo había llamado. Y no podía rechazar su llamado. Moisés descendió del monte, con la zarza aún ardiendo su espalda, su mente llena de temor, pero su corazón latiendo con una nueva certeza. Dios estaba con él. Moisés descendía del monte con pasos inseguros, su mente nublada por una mezcla de temor y asombro. Había oído la voz del Dios viviente, había visto la zarza ardiendo sin consumirse, había recibido señales milagrosas que no dejaban lugar a dudas. Y, sin embargo, su corazón aún titubeaba. Egipto. Su pasado lo perseguía como una sombra inquebrantable. Había huido de ese lugar con la marca de un crimen en sus manos, había dejado atrás una vida de lujos para vagar en el desierto como un hombre común. ¿Cómo podía ahora regresar y enfrentarse al faraón? Mientras descendía, sus pensamientos se agolpaban como un torrente imparable. Pensó en su esposa Séfora y en su hijo Gersón, quienes lo esperaban en casa sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pensó en su suegro Jetro, un hombre sabio que lo había acogido como un hijo, dándole refugio y un propósito como pastor. ¿Qué dirían cuando les contara lo que había sucedido en el monte? ¿Podía siquiera encontrar las palabras para describir lo indescriptible? Cuando llegó a su tienda, Séfora lo recibió con una sonrisa, pero su expresión se tornó en preocupación al notar su semblante. Moisés no era el mismo hombre que había salido esa mañana. Había algo en su mirada, algo indescriptible. ¿Qué ocurre, mi esposo?, preguntó con suavidad, colocando una mano sobre su brazo. Moisés la miró a los ojos y tomó aire profundamente. Debemos irnos. La confusión cruzó el rostro de Séfora. ¿Irnos? ¿A dónde? Moisés tragó saliva, sintiendo el peso de aquellas palabras antes de pronunciarlas. A Egipto. El silencio que siguió fue espeso. Séfora frunció el ceño, tratando de comprender el significado de lo que su esposo acababa de decir. ¿Egipto?, repitió en un murmullo. Moisés, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué querríamos regresar a ese lugar? Moisés desvió la mirada. No era fácil explicarlo. ¿Cómo podía resumir en simples palabras lo que había ocurrido en el monte? ¿Cómo describir la voz de Dios, la zarza ardiente, el temor que lo había estremecido hasta los huesos? Dios me ha llamado, dijo finalmente. Me ha enviado a liberar a su pueblo. Séfora lo miró fijamente, tratando de encontrar rastro de duda en su rostro. Pero Moisés hablaba con una convicción que nunca antes había mostrado. ¿El Dios de tus padres?, susurró. ¿El Dios de Israel? Moisés asintió. Él se me apareció en el monte. Me habló desde una zarza ardiente. Me mostró su poder. Me dio señales. Séfora se llevó una mano al pecho, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Conocía a su esposo. Sabía que no era un hombre de invenciones o delirios. Si decía que Dios le había hablado, entonces era verdad. Moisés, ¿estás seguro de que puedes hacer esto? Moisés bajó la mirada, sintiendo nuevamente la carga sobre sus hombros. No sé si puedo, admitió, pero Dios ha prometido estar conmigo. Y no puedo desobedecer su llamado. Séfora tomó sus manos con firmeza. Entonces iremos contigo. Moisés la miró con asombro.
¿vendrás conmigo? Donde tú vayas, yo iré, dijo ella con determinación. Y donde tú estés, allí estaré. Moisés sintió un nudo en la garganta. No estaba solo. Dios estaba con él. Su familia estaba con él. Y aunque su corazón temblara ante lo que estaba por venir, sabía que debía obedecer. Los días siguientes fueron una vorágine de preparación. Moisés se despidió de Jetro, quien, aunque sorprendido, lo bendijo en su viaje. Prepararon sus provisiones, cargaron sus asnos y emprendieron el largo camino hacia Egipto. Durante el trayecto, la mente de Moisés no descansaba. Pensaba en Aarón, su hermano, a quien no había visto en años. Dios había dicho que Aarón hablaría por él, pero ¿cómo lo encontraría? ¿Lo recordaría siquiera después de tanto tiempo? No sabía que, en ese mismo momento, Aarón también había recibido instrucciones de Dios. Movido por una urgencia inexplicable, había dejado su hogar y se dirigía al desierto, sin saber exactamente por qué, solo con la certeza de que debía hacerlo. Cuando finalmente se encontraron en el camino, fue como si los años de separación se desvanecieran en un instante. Moisés y Aarón se abrazaron como dos hermanos que habían sido apartados por el destino, pero que ahora eran reunidos por el propósito divino. Moisés le contó todo. Le habló de la zarza, de la voz de Dios, de las señales. Aarón escuchó con atención, su corazón latiendo con fuerza mientras entendía la magnitud de lo que estaban a punto de hacer. Dios ha hablado, dijo Moisés, y debemos obedecer. Aarón asintió solemnemente. Entonces vayamos a Egipto. Y así, con el destino sellado por la voluntad divina, emprendieron el último tramo del viaje. Moisés, el hombre que había huido de Egipto como un fugitivo, ahora regresaba como el enviado de Dios. Pero aún no sabía que su fe sería puesta a prueba como nunca antes. Cuando llegaron a Egipto, la opresión sobre el pueblo de Israel era palpable. Moisés y Aarón caminaron entre las calles polvorientas, viendo los rostros agotados de los esclavos hebreos. Hombres encorvados por el peso de los ladrillos, mujeres con las manos agrietadas por el trabajo forzado, niños que apenas conocían la alegría porque su infancia estaba marcada por el sufrimiento. Cada látigo que chasqueaba en el aire era un recordatorio de la brutalidad del faraón. Cada grito de dolor era un eco de siglos de esclavitud. Moisés sintió que su sangre hervía. Este no era el destino que Dios había planeado para su pueblo. No. Esto debía terminar. Cuando se detuvieron frente al gran palacio de Faraón, el corazón de Moisés latía con fuerza. Miró a Aarón, quien le devolvió una mirada firme. Era el momento. Los guardias los dejaron pasar, y pronto se encontraron ante la imponente figura del Faraón. Sentado en su trono, vestido con finas telas y adornado con oro, el hombre más poderoso de Egipto los miró con desdén. Moisés tragó saliva. Este era el momento decisivo. Inspiró profundamente y dio un paso adelante. Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que me celebre fiesta en el desierto. El faraón arqueó una ceja y dejó escapar una carcajada fría. ¿El Dios de Israel? Se burló. ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni dejaré ir a su pueblo. Moisés y Aarón intercambiaron una mirada. Sabían que esto no sería fácil. Sabían que el corazón del faraón era duro como la piedra. Pero también sabían algo más. Dios estaba con ellos. Y Egipto estaba a punto de ver su poder como nunca antes. El eco de las últimas plagas aún resonaba en Egipto. La tierra que una vez fue próspera y orgullosa, ahora yacía en ruinas, quebrantada por el poder del Dios viviente. El faraón, ese hombre que se había creído invencible, había sido doblegado. Su voluntad, antes inquebrantable, había sido destrozada en la noche más oscura de su reino, la muerte de su primogénito. No hubo lamento más desgarrador que el de aquella noche, cuando los gritos de miles de familias egipcias se elevaron al cielo como un rugido de desesperación.
Y en medio de ese dolor, el pueblo de Israel fue finalmente liberado. Moisés, aquel hombre que una vez dudó de su llamado, ahora guiaba a cientos de miles hacia la promesa de libertad. Caminaban deprisa, con el pan aún sin levadura en sus manos, con la prisa de quienes saben que la puerta de la oportunidad puede cerrarse en cualquier momento. El camino por delante era incierto, pero una cosa era segura: Dios estaba con ellos. Pero la prueba aún no había terminado. Cuando el pueblo de Israel llegó al Mar Rojo, sus corazones se llenaron de temor. Ante ellos, el mar imponente parecía un muro infranqueable. Y detrás, la furia del faraón volvía a levantarse. Su arrepentimiento había sido efímero, y su deseo de venganza lo consumía. Con su ejército de carros y caballos, el faraón avanzaba, decidido a recuperar a los esclavos que se le habían escapado. El pánico se apoderó del pueblo. «Nos trajiste aquí para morir, Moisés», clamaban algunos. Era mejor ser esclavos en Egipto que perecer en el desierto. Moisés, con el viento del mar golpeando su rostro, levantó su mirada al cielo. Y Dios habló: «Extiende tu vara sobre el mar». Con manos firmes y con la fe de quien ha visto lo imposible, Moisés alzó su vara. Y en un instante, el mar, ese obstáculo infranqueable, se partió en dos. Las aguas se elevaron como murallas a la derecha y a la izquierda, dejando un camino seco en medio del océano. El pueblo de Israel cruzó con asombro, sintiendo la brisa salada, caminando por donde ningún hombre había caminado antes. Cada paso era un testimonio del poder de Dios, cada mirada hacia las aguas detenidas era un recordatorio de que su Dios no conocía límites. Pero el faraón no se detuvo. Lleno de ira, ordenó a su ejército que los persiguiera. Los carros egipcios entraron en el camino seco del mar con la furia de un ejército convencido de la victoria. Entonces, en el momento exacto, Dios actuó. Las ruedas de los carros se atascaron, los caballos se alincharon en terror y el caos se apoderó de los soldados. Y cuando el último hebreo puso su pie en tierra firme al otro lado, Moisés extendió nuevamente su vara. Las aguas surgieron y volvieron a su cauce con una fuerza descomunal. El ejército de Faraón fue tragado por el mar y Egipto no volvió a levantarse contra Israel. Un grito de júbilo estalló entre el pueblo. María, la hermana de Moisés, tomó su pandero y comenzó a cantar. «Cantaré al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete arrojó en el mar». El pueblo entero se unió en alabanza. La esclavitud había quedado atrás. El poder del opresor había sido anulado. Ahora eran verdaderamente libres. El viaje hacia la tierra prometida apenas comenzaba. Había un desierto por cruzar, pruebas que enfrentar, lecciones que aprender. Pero lo más importante estaba claro: Dios era fiel. Moisés había pasado de ser un hombre inseguro a un líder forjado en la confianza en Dios. Había aprendido que la fe no se trata de la ausencia de miedo, sino de obedecer a pesar del miedo. Y hoy, esta historia nos deja una lección poderosa: Dios sigue llamando a sus escogidos. Tal vez te sientes como Moisés en el desierto, dudando de tu capacidad, temiendo lo que viene. Tal vez enfrentas mares imposibles, enemigos implacables, incertidumbres que parecen más grandes que tu fe. Pero hoy Dios te dice: yo estaré contigo. No temas el llamado de Dios. No pongas excusas. No dudes de su poder. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue partiendo mares. Dios sigue llamando a sus hijos. Y hoy te llama a ti. Escribe en los comentarios: estoy listo para obedecer a Dios si crees que Él tiene un propósito para tu vida. Afirma con fe: Dios es mi guía y deja que su poder se manifieste en tu caminar. Si este mensaje tocó tu corazón, comparte esta historia para que más personas sean inspiradas por el poder de Dios. Y recuerda, cuando Dios te llama, Él mismo abrirá el camino.